En el último noviembre de 1999 se hizo un descubrimiento que impactó la vida de la ciudad de Aguascalientes. En posición fetal, vistiendo solamente una playera blanca con cuello morado y estampado de los 101 dálmatas, Gregorio encontró el cuerpo de un niño asesinado. El cuerpo del pequeño fue cubierto con una colcha estampada con flores, así como con un mantel blanco y con dibujos navideños. Es así como lo describió la nota escrita por Mario César Macías Zúñiga para el periódico Página 24 el 13 de noviembre de 1999. El suceso se esparciría por el resto, no solo de México, sino del mundo, y marcaría un antecedente importante en la sociedad mexicana sobre la violencia infantil. Mujer, Casos de la Vida Real es un programa muy importante en la cultura popular mexicana y sin duda influyó para bien en los espectadores al mostrar la cara más cruda de la sociedad. Silvia Pinal fue su principal creadora y anfitriona por más de 1000 capítulos, tratándose de uno de los proyectos más relevantes de su carrera, especialmente por el episodio El niño del contenedor, el cual ha quedado inmortalizado en la historia por su trasfondo, la historia de un crimen dramatizada en menos de 40 minutos, que fue clave para que se hiciera justicia por la víctima. Volvamos al inicio en 1999 para entender cómo es que un niño terminó en la basura no solo despojado de su vida, sino de su identidad. En un inicio las autoridades de Aguascalientes no tenían información sobre quién era, cómo había terminado ahí y quién era el responsable de su muerte. Lo que sí sabían gracias a la necropsia es que al momento de su descubrimiento llevaba 16 horas sin vida, tenía entre 3 y 5 años y que presentaba heridas en todo el cuerpo, unas más antiguas que otras, lo que indicaba que hubo maltrato previo a su deceso. Las causas de la muerte fueron un traumatismo cráneoencefálico severo, traumatismo raquimedular cervical y traumatismo de abdomen con estallamiento de vejiga. En palabras simples, había sido golpeado hasta la muerte. Es posible que en un intento de estrangular al niño haya sido desnucado. Solo con esta información y un retrato forense, iniciaron las investigaciones para dar con los responsables, pero en Aguascalientes nadie parecía conocerlo. Fue a través del ahora exdirector de la Policía Judicial de Aguascalientes, Víctor Hugo Mercader, que una carta llegó a manos de Silvia Pinal, narrando la información que di anteriormente. Esto fue esencial para obtener datos que ayudarían en la investigación, que hasta el 2001 solamente contaba con 2 testimonios. El primero era del hombre que mencioné al inicio, Gregorio, un pepenador que al realizar su labor de búsqueda por cosas de valor en la basura, encontraría el cuerpo del niño en una caja. El segundo testimonio se trató de un taxista de nombre Jesús, quien aseguró haber brindado servicio a un hombre que llevaba una caja muy similar a la encontrada en la escena del crimen. Pero sin más pistas sobre la identidad del niño, lo único que quedaba era esperar a que alguien lo identificara y pudiera ayudar a que el caso avanzara. Mientras tanto, una familia de Aguascalientes sintió la necesidad de ayudar al niño sin nombre para evitar que fuera mandado a la fosa común o donado a una escuela de medicina. Luis Miguel Barranco y Margarita Alonso decidieron realizar la noble tarea de adoptar al niño que nombraron Leonardo Misael Barranco Alonso. En Reddit encontré a una persona del mismo lugar que la familia Barranco quien compartió su experiencia respecto a este suceso. Me conmueve mucho que la gente buena de Aguascalientes no pudiera concebir ni aceptar ese nivel de abandono y desinterés. La misa dedicada a Misael estaba a reventar. Dicen que no cabían en la iglesia durante el funeral y las calles estaban llenas de gente, dándole un último adiós sin siquiera conocer su nombre real. Pasó 1 año y medio desde el infame hecho para que surgieran novedades. Todo gracias a o a pesar de la difusión televisiva. Víctor Mercader contó en una entrevista que personas de Juchipila, Zacatecas, se acercaron creyendo reconocer al niño como su vecino Dylan Randall y fueron testigos de los maltratos a los que era sometido por su padrastro, Francisco. Así fue posible seguir un rastro para confirmar la identidad de la víctima y su familia. A través del DIP se logró contactar con la abuela de Dylan, quien había denunciado el maltrato que sufría su nieto buscando quitarle la custodia a su hija Liliana, madre de este niño. Se realizó una prueba de ADN para confirmar la relación entre el niño y 2 familiares, su abuela y su tía, cuyo resultado fue coincidente. Mercader habla en la misma entrevista sobre una visita que realizó a la familia en Ciudad de México, donde mostró fotos del crimen y la abuela y la tía del niño lograron reconocer la colcha con la que fue abandonado el cadáver y entregaron una muy parecida a las autoridades que fue sometida a análisis. Los resultados arrojaron coincidencias en la fecha de fabricación, el material, y la única diferencia con la encontrada en la escena del crimen era el color. La investigación también los llevó con la familia del padrastro en Puebla, quienes confirmaron ver el maltrato
hacia Dylan, lo que causó que los padres de Francisco los echaran de su casa y le advirtieran que no querían que siguiera tratando así a su nieto. La búsqueda por los padres del niño del contenedor no había hecho más que empezar, por la preocupación latente de que los otros 3 hijos del matrimonio sufrieran un destino similar al de su hermano Dylan. Antes de continuar, me parece relevante mencionar que si eres un menor de edad que está pasando por violencia o sabes de alguien más que está pasando por eso, dentro de México puedes reportar al 911 para asistencia inmediata o denunciar anónimamente al 089. En la descripción también dejaré un enlace al sitio web de Alumbra, que es una iniciativa que recopila recursos de atención psicológica, asesoría legal gratuita, cuidado a niños en riesgo de perder el cuidado parental, entre otras cosas. Espero que esta información sea de ayuda y recuerda que no estás solo. Pues si la familia del asesino está enterada, tiene que saber también que el homicida es un sádico peligroso y que la familia entera corre peligro si no acuden a denunciarlo. Bien. Francisco Javier López González y Liliana Lucero Mercado González son los padres de la víctima y quienes presuntamente le quitaron la vida. Francisco, a diferencia de Liliana, no está vinculado a Dylan por sangre. Durante la investigación para este video, noté que Liliana, a pesar de no ser la única responsable del crimen, ha sido la más señalada por los medios de comunicación y las personas en redes sociales, creando la narrativa de que ella como madre es más culpable que Francisco, a pesar de que Dylan murió directamente a manos de él. No es la intención restar responsabilidad a ella, sino analizar la perspectiva que están reproduciendo los medios de comunicación y el público. Ser madre de un niño y permitir que tu pareja lo mate es igual de reprobable que ser quien imparte esa violencia. Como audiencia de noticias y de contenido como este, nos toca analizar con ojo crítico por qué el odio que estas personas justificadamente merecen se imparte con un sesgo que le resta importancia a uno de ellos y si acaso tiene que ver con un prejuicio hacia su género. Ahora hablando de Francisco, se sabe que estuvo casado antes de su relación con Liliana y tuvo un hijo en ese matrimonio. Se cree que este niño pudo ser otra víctima de Francisco, pero no pudo comprobarse su culpabilidad en la muerte del menor, quien cayó por las escaleras en su andadera, lo cual terminaría su relación con su primera esposa, quien no creyó que se tratara de un accidente. Sin embargo, no puedo dar fe de estas afirmaciones, pues era información vaga y repetida en diversas notas, que más bien parece una transcripción del episodio El niño del contenedor, donde se mencionan estos sucesos. Supuestamente los episodios de Mujer Casos de la Vida Real están basados en historias reales que llegaban a la producción de Televisa mediante cartas, fax y correo electrónico, y que eran investigadas para verificar su veracidad. Pero eso no garantiza que absolutamente todo lo dicho en los episodios sea cierto, y tampoco me parece la fuente más confiable para citar, si no está verificada con información oficial, pero como una referencia está bien. Otro detalle interesante del episodio es el retrato de la pareja como un matrimonio sumamente religioso. Mire usted, el camino del pleroma solo es para almas superiores. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Buenas tardes, señor. Se muestra que Francisco pertenecía a una sede gnóstica en Puebla, lugar donde conoció a Liliana e iniciaría el infierno para Dylan, tal vez bajo la excusa de la religión. Vecinos de Puebla realizaron denuncias al DIF, que para quienes no son de México, se trata de una institución encargada de intervenir en situaciones de violencia doméstica que involucran a menores, entre otras cosas. También es conocida por ocasionalmente ser negligente con su trabajo, lo que se cree que pudo haber pasado aquí al no hacer caso de dichas denuncias. Según los vecinos, todos los días el niño lloraba y se escuchaban gritos. Recibía castigos que podrían calificarse como tortura. Era bañado con una manguera en plena calle, por la noche y con bajas temperaturas. También lo obligaban a hincarse en piedras y sostener objetos por largos periodos de tiempo. A pesar de la nula respuesta de las autoridades, Francisco y Liliana no quisieron arriesgarse a ser cuestionados y por eso se irían al lugar donde más tarde Dylan sería asesinado. No está muy clara la ruta que siguieron luego de Puebla, pero se cree que vivieron un tiempo en Zacatecas, aunque oficialmente se sabe que el crimen se cometió en Teocaltiche, Jalisco. En su nueva residencia, el maltrato no pasó desapercibido, pero aún así nadie intervino, más allá de las denuncias, para evitar la desgracia que terminó pasando. Luego de una discusión entre Liliana y Francisco, este último golpearía a Dylan hasta la muerte, lo metería en una caja y viajaría a Aguascalientes para abandonar el cuerpo en un contenedor
ubicado en la esquina de 28 de agosto y Francisco y Madero, que es el lugar donde inició esta historia. Francisco y Liliana dejaron Teocaltiche una vez cometido el crimen, y para cuando la policía inició su búsqueda, ellos ya se habían movido por varios estados de la República. De hecho, se creyó que pudieron haber huido a Estados Unidos y por ello el FBI estuvo involucrado un tiempo. Y en el papel sé que todo esto suena como si las autoridades hubieran hecho un esfuerzo titánico por encontrarlos, pero en la realidad este caso pasó por un tiempo a formar parte de la triste estadística, donde del 100% de delitos solamente el 6% se denuncia y de estos menos del 1% se resuelve. Vaya, se le dio carpetazo. De hecho, el mismo exdirector de la PGJ de Aguascalientes, Víctor Mercader, menciona que durante el sexenio de Felipe González, gobernador número 85 de Aguascalientes, se le invirtió bastante capital a la búsqueda de Francisco y Liliana, pero al finalizar su gobierno en 2004 no se le dio más seguimiento. También reconoce que gracias a la participación ciudadana en redes sociales fue que pudieron dar con los responsables 25 años después. Facebook en México, a diferencia de países de habla inglesa, sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas después de WhatsApp e Instagram. Por ello no es coincidencia que las personas encontraran en esta red social la oportunidad de crear una comunidad que contribuyó enormemente a dar con el paradero de los asesinos. En 2021, el usuario Ale Valdés creó dicho grupo y comenzó a dar difusión al caso con la información que se tenía hasta ese momento. En sus primeras publicaciones, Ale Valdés exponía sus dudas sobre si los posibles responsables pudieran encontrarse en Guadalajara como dueños de una tienda de antigüedades, preguntando si alguien tenía algún dato o una pista. La interacción en el grupo no era mucha, sino hasta diciembre del 2024, cuando Ale Valdés dio a conocer mediante capturas de pantalla la conversación que tuvo en octubre de ese mismo año con un chico que decía ser de Chetumal y que aseguraba conocer a esta pareja de la que hablamos, incluso enviando una fotografía como prueba. Escribió: "Mira, es ella la madre del niño", refiriéndose a Dylan, y ella le confesó a mi hermana. Con apoyo de los administradores del grupo, se instó a que las personas de Chetumal ayudaran a identificar a la mujer en la fotografía, ya que quienes intentaban hacer el reporte sin una dirección específica no eran tomados en cuenta. El chico que dio la información eventualmente dejó de responder a Ale Valdés y no dio a conocer su ubicación o algún otro dato de utilidad. De cualquier forma, la movilización por encontrarlos ya había empezado y el 4 de enero se anunció por fin la detención de la mujer en la fotografía, conocida como Fabiola, y de su esposo. Más tarde, las autoridades confirmaron sus nombres reales y los crímenes por los que serían juzgados. Las preguntas más frecuentes que leí de los internautas tras la captura de los asesinos fueron: ¿por qué pudieron ser prófugos de la justicia por tanto tiempo? ¿Cómo fue que después de tantos años alguien los pudiera reconocer? Y todavía más importante, ¿qué fue de sus otros hijos? Antes de la creación del grupo El Niño del Contenedor, hubo un creador de contenido de Chetumal que en 2020 publicó un video en el que platica brevemente con una vendedora ambulante que se identifica como Fabiola, le pregunta cuánto vendía en el día y le ofrece 200 pesos para que pueda irse a descansar a su casa. Años después, Fabián González, el creador de este video, se enteraría quién era realmente esta persona a la que él ayudó. Y también a raíz de ese video que resurgió y otras fotografías difundidas, las personas comenzaron a compartir sus experiencias al toparse con esta mujer, como por ejemplo la siguiente: vivo en Chetumal y en el 2003 salía muchísimo con amigas a la disco. Veíamos a esta señora embarazada vendiendo flores, dulces y chucherías a las 4 de la mañana. Toda somnolienta, jorobada, arrastrando los pies, triste y muy fregada. Daba lástima a la mujer. Un par de veces en ese año la volví a ver y le dimos dinero y un yogurt por su embarazo avanzado. Cuando fueron pasando los años, seguía embarazándose, pero ya se notaba como cínica. Ya no te daba lástima, sino que chocaba verla esperando a que le dieras dinero. Te dabas cuenta de que usaba a sus hijos para generar compasión, porque andaba con todos los niños vendiendo en la madrugada y siempre embarazada. La última vez que la vi será hace como 9 o 10 años y no volví a verla hasta ahora que salió a la luz este horror. Sé que la denunciaron varias veces por explotación infantil, pero el DIF obviamente no hizo nada. Otros usuarios cuentan que la familia vivía en este particular domicilio, una pirámide ubicada en Progreso, Chetumal. Al parecer esa casa ha pasado por muchos inquilinos además de ellos y tiene su propia historia. Todo lo anterior me lleva a pensar: ¿cuántas veces no nos hemos topado con personas en la situación precaria que se encontraba Liliana o Fabiola y simplemente pasamos de largo al no querer involucrarnos en sus problemas y preferimos ver hacia otro lado? Incluso si hay niños de por medio, la mayoría decide no intervenir, ya sea por miedo o mero desinterés. Los hermanos de Dylan supuestamente eran de 10 a 12 niños.
sin registro de su nacimiento ni acceso a la educación que no proviniera de sus padres. Muchas personas opinan que estos niños, ahora adultos, son igual de responsables que sus padres por lo que pasó con Dylan, ignorando el hecho de que al momento del asesinato tenían menos de un año o directamente no habían nacido. El cómo o cuándo se hayan enterado de la verdad de su familia no lo sabemos, así como tampoco sabemos si sufrieron cosas similares a su hermano Dylan. Vivir en un ambiente violento y aislado durante la infancia son factores que marcan a una persona por el resto de su vida y afectan la manera en cómo ve el mundo. Y a mi parecer es muy atrevido juzgar sus acciones. Si a alguien hay que señalar es a Liliana y Francisco. De Francisco no se sabe mucha información, solo que trabajaba ocasionalmente como fotógrafo para eventos. En cambio, Liliana era conocida por muchas personas en Chetumal, principalmente por vender flores en la calle. Se sabe que asistía a terapia en un grupo de la ciudad gracias a la violencia que impartía su esposo, y ahí fue donde confesó el crimen. Presuntamente una persona de dicho grupo escuchó la historia e indagó hasta relacionarla con el caso de El Niño del Contenedor. Esta es una versión de cómo fueron reconocidos, mientras que en otra Liliana le confiesa el crimen a su hija mayor y ella la convence de entregarse, o al menos es lo que un usuario anónimo en Facebook publicó en el grupo. En estos días saldrá al público el cierre del caso. La verdadera historia será contada. Liliana Lucero Mercado G es mi madre y no es la persona loca y exagerada que pintaron en este tergiversado capítulo de Silvia Pinal. Ella era una mujer lastimada, torturada, abusada y chantajeada por este maldito hombre que lamentablemente es mi padre. Pero ya no más. Esta horrible historia llegó a su fin. Ella tuvo que recibir casi 8 años de terapia para poder por fin hablar de lo que sucedió en 1999, a 15 días de que yo naciera. Hoy en día es más fuerte, aunque sigue herida psicológicamente. Ella platicó con varias personas. Su hermano de una de ellas fue quien chateó con la administradora de este grupo y tomó la foto a mi mamá. Pero está bien, de todas maneras nosotros y nuestra madre ya estábamos recibiendo orientación e instrucciones de cómo denunciar a mi papá por todo el mal que nos hizo a mí, a mis hermanos y a Randall, que en paz descanse, hermanito nuestro. Solo pido respeto para esta situación que para nosotros es muy delicada. En definitiva, es una suerte que los responsables hayan sido atrapados antes de la prescripción de su crimen. En algunas notas leí que si esto hubiera pasado un año más tarde, probablemente Francisco y Liliana no podrían ser juzgados por el crimen que cometieron contra su hijo. Pero yo no sé de leyes, así que tomen eso con pinzas. Y quiero cerrar el tema con una pregunta. ¿Hasta qué punto todo esto pudo evitarse? ¿Qué fue lo que hizo falta para que Dylan no terminara como lo hizo? Porque muchas personas sabían lo que pasaba en esa familia y quienes tuvieron la buena voluntad de denunciar no fueron escuchados. Y esto no quiere decir que denunciar no sirva, porque sí lo hace. Creo que lo que hace falta es exigir a nuestras instituciones, porque trabajan para nosotros, hacer su trabajo, estar informados para prevenir situaciones de violencia y sobre todo interesarnos por asegurar las mejoras para que niños como Dylan reciban la ayuda que necesitan. De nuevo en pantalla dejaré números telefónicos y una página de internet de México para quienes viven o saben de alguien que vivió una situación de violencia y pueda obtener los recursos para salir de ahí. Agradezco mucho el tiempo dedicado a escucharme. Cualquier comentario es bienvenido. Me interesa saber su opinión sobre el tema o cualquier retroalimentación que tengan para mejorar el contenido. Muchas gracias.